Esta noche vamos a abordar un cristal maravilloso del libro de Ezequiel. Esto es el Dios de bendición y la bendición de Dios. Como muchos de ustedes, cuando escuché que el entrenamiento iba a ser acerca del libro de Ezequiel, dediqué algún tiempo para leer el libro de Ezequiel, para estudiar el libro de Ezequiel. Y tal vez usted sea como yo, tal vez no. Y he tratado tal vez de adivinar cuáles iban a ser los cristales. He tratado de averiguar cuáles eran los cristales. Y estoy seguro que nadie se le ocurrió este cristal. Si me he equivocado, puede venir a corregirme después de la reunión. Pero por lo menos yo no pensé encontrarme este cristal. Está escondido en el capítulo 34, este cristal tan maravilloso. Es algo de lo cual no hablamos mucho y creo que vale la pena dedicar un tiempo a considerar qué queremos decir con esta palabra, la palabra bendición. Como hemos orado, muchos de nosotros hemos orado antes de estas reuniones, Señor, bendice esta reunión. ¿Qué quieres decir cuando dices bendice la reunión? ¿Qué quieres que Dios haga cuando le pediste que bendiga la reunión? ¿Qué entendiste por esa palabra? Recientemente un hermano en mi localidad me hizo esta misma pregunta. Él se ha graduado del entrenamiento a tiempo completo y él me preguntó, ¿por qué oramos pidiendo que el Señor bendiga la reunión? ¿Qué significa eso? Hemos orado, Señor, bendice nuestra comunión. ¿Qué significa esto? O decimos, Señor, bendice a tal persona. ¿Qué quieres que Dios haga con esa persona cuando tú dices que Dios le bendiga? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que entiendes por esto? Y tengo que confesar que yo no tenía una buena respuesta. Así que estoy muy agradecido al Señor de que Él guió a los hermanos para abrirles, les abrió la mente y les mostró cómo excavar para encontrar este cristal acerca de la bendición. Si usted se fija en el diccionario no le va a ayudar mucho, pero podemos comenzar allí. ¿Qué es lo que dice el diccionario que es la bendición? Algunas definiciones dicen, esto es un diccionario secular, dice un favor o un don otorgado por Dios y que trae felicidad. Así que Dios te da algo que te hace feliz. No está mal. Otra definición dice, es invocar el favor de Dios sobre una persona. Y a veces usamos la palabra bendición de esta manera, a manera de aprobar, a manera de dar una bendición. Yo doy la bendición para hacer esto. Bueno, ese es un sentido que tiene invocar el favor de Dios sobre algo o alguien. Pero tengo que decirles que todo esto representa un entendimiento muy natural de lo que es bendición. No es completamente erróneo, pero es un entendimiento natural e incompleto. Hemos cantado el himno 99, y se estarán preguntando por qué el hermano Mark pidió un himno acerca de la reunión de la mesa. ¿Será que el hermano Mark se equivocó? Estaba confundido, pensó que era la reunión de la mesa del Señor. No, yo sabía que no íbamos a celebrar la reunión de la mesa del Señor esta noche, pero déjenme decirles, no es tan fácil encontrar un himno que nos comunique el verdadero significado de la bendición. En nuestro himnario hay unos 100 himnos que tocan el punto de la bendición, pero es difícil encontrar un himno que corresponda al pensamiento en este bosquejo y el pensamiento de la Biblia con respecto a lo que es la bendición. Y este himno 99 que cantamos era lo más seguro.
Uno puede cantarlo todo el tiempo. No tenemos que esperar el día del Señor, la reunión de la mesa, para recibir el entendimiento adecuado de la bendición. Y esto nos conduce al título de este mensaje. Déjenme leerles un pasaje del ministerio que nos conduce al pensamiento que nos presenta este bosquejo. Hay un punto central, un punto principal en este bosquejo, el cual es presentado de diferentes perspectivas y con varios versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero vamos a empezar con el título mismo. Les voy a decir de dónde viene este pasaje. Está en la colección de libros La Conclusión del Nuevo Testamento, mensajes 254 al 264, las páginas 254 al 264. Al leer la expresión la gracia de Dios es una expresión en aposición de equivalencia, indicando que Dios es gracia y la gracia es Dios, que Cristo es la gracia. Lo mismo con la expresión el amor de Dios. El amor y Dios están en aposición de equivalencia, lo cual indica que el amor es Dios. La vida de Dios también está en aposición, indicando que la vida es Dios mismo. Lo mismo se aplica a la expresión el Espíritu de Dios. Vemos tres frases en aposición en 2 Corintios 13:14, un versículo maravilloso acerca de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia de Cristo significa que Cristo es gracia y que la gracia es Cristo. El amor de Dios significa que Dios es amor y el amor es Dios. Y la comunión del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo es comunión y que la comunión es el Espíritu Santo. Así que podemos aplicar esto al título de este mensaje. El Dios de bendición y la bendición de Dios. Creo que ya ven a dónde me dirijo. La bendición es Dios y Dios es la única y verdadera bendición en el universo. Creo que la palabra bendición ha sido mal entendida, la palabra bendición en la Biblia. Casi todos entienden la bendición como algo externo, algo material, algo físico, incluso algo dado por Dios. Incluso si es dado por Dios, es algo distinto a Dios mismo. Y la Biblia no usa esta bendición exactamente, el Dios de bendición. Pero sí, la Biblia nos revela claramente que nuestro Dios es un Dios de bendición. Así que me parece completamente correcto aplicar este principio de las frases en aposición de equivalencia. El Dios de bendición significa que Dios mismo es la bendición. Vamos a ver ahora el bosquejo. Es un bosquejo muy completo y yo diría que reúne los versículos clave desde Génesis hasta Apocalipsis en cuanto al tema de la bendición. Así que no podemos entrar a cubrirlo de manera muy detallada porque es un bosquejo bastante extenso, bastante completo. Número 1. Por medio de su pastoreo, el Señor nos introduce en el disfrute de su bendición y hace que lleguemos a ser una fuente de bendición bajo las lluvias de bendición. Oh, maravilloso. Aquí tenemos este versículo de Ezequiel 34, versículo 29. Ezequiel 34, 26 y 27. Y haré de ellos y de los lugares alrededor de mi collado una bendición. Y haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. ¿Qué les parece esto?
Él hará de ellos bendición. Y los lugares alrededor de su collado será una bendición. Así que la gente llegará a ser de bendición y este lugar llegará a ser de bendición. Y luego describe la bendición, dice: los árboles del campo darán su fruto y la tierra dará su aumento y estarán seguros en su tierra. Entonces sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las varas de su yugo y los libre de manos de los que los esclavizaron. Déjenme decirles que estas bendiciones materiales, tales como el ser fructífero que se le prometió al pueblo de Israel, son en realidad un tipo. Ciertamente se cumplieron literalmente en el caso de la nación de Israel, pero todo esto son tipos de la verdadera bendición presentada en el Nuevo Testamento, la cual vamos a abordar después. La letra A dice: primero, nosotros mismos disfrutamos la bendición del Señor y luego el Señor hará que lleguemos a ser una fuente de bendición para otros a fin de que ellos puedan recibir el debido suministro. ¿Se pueden imaginar cuál es la fuente de bendición en el universo? Ciertamente hay una sola fuente y esta es Dios mismo. Si Él ha de hacer de nosotros fuente de bendición, esto quiere decir que nosotros tenemos que llegar a ser Él, en el hecho de que Él es bendición, en su persona, en el aspecto de ser bendición. El principio aquí es el mismo principio acerca del pastoreo en el capítulo 21 de Juan. Si usted ha de ser una persona que pastorea a los demás, lo primero que necesita es ser pastoreado. Primero tiene que experimentar al Señor como su pastor, tiene que experimentar su pastoreo personal y entonces usted se convierte en un pastor. Esa fue la experiencia de Pedro. El principio con la bendición es el mismo. Uno llega a ser una persona que disfruta la bendición y cuanto más disfrutamos la bendición, entonces podemos llegar a ser un canal de bendición e incluso en cierto sentido una fuente de bendición. ¿O no les gusta estar alrededor de gente así? Yo conozco algunos hermanos que son así. Es un gozo estar con ellos. Dios hará descender las lluvias de bendición a su tiempo. La letra B dice: Dios hará descender las lluvias de bendición a su tiempo. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la lluvia casi siempre representa la bendición de Dios. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia durante el tiempo de lluvia primaveral, a Jehová que hace relámpagos, y les dará aguaceros, hierba en el campo a cada uno. Así pues, la lluvia en Zacarías 10, en el Salmo 84, en Jeremías 5 y en otros pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento, la lluvia representa la bendición que procede de la única fuente, de la fuente que es Dios mismo y los lugares celestiales. Esas bendiciones físicas o materiales son nada más un tipo. Número Romano 2 dice que Dios es un Dios de bendición. ¿Habían pensado en esto? Dios no solamente es una persona que lleva a cabo una actividad de bendecir a las personas. No, Él bendice a las personas debido a que Él es un Dios de bendición. La bendición no es una actividad que Él realiza. No, la bendición es su persona. Si usted está cerca de Él, usted será bendecido. Eso es lo que Él es. Él es un Dios de bendición. En cuanto Dios creó al hombre, Él comenzó a bendecirlo. Ese es el primer caso que encontramos de bendición en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis. En su creación del hombre, cuando Dios creó al hombre, Él tenía la intención de que el hombre disfrutase a Dios como su bendición.
Edén no era la bendición. Era un lugar muy agradable, pero no era la bendición. La bendición era Dios mismo. Dios era la bendición para Adán y Eva. Pero mediante la caída de Adán, el hombre perdió a Dios mismo como su bendición y disfrute. Génesis 1:28. En cuanto creó Dios al hombre, dice, y los bendijo Dios, y les dijo. Casi siempre la bendición está acompañada del hablar de Dios. Cuando Dios nos bendice, generalmente Él nos habla. Y esto es lo que Él hizo con Adán aquí. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Cuando Dios creó los animales, no hubo bendición. Él no bendijo a las vacas, Él no bendijo a los caballos, a los peces, a las aves. Pero cuando creó al hombre, Él bendijo al hombre. Esto quiere decir que hay cierta cualidad requerida, hay un requisito para recibir la bendición de Dios. Y el hombre cumple con esos requisitos. ¿Qué era lo que el hombre tenía que hizo que Dios lo bendijera? Y dijo, yo quiero que esto sea multiplicado, que esto se propague en todo lugar. Es que el hombre tenía la imagen de Dios, la expresión de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Él tenía la semejanza de Dios. Él tenía la capacidad de recibir a Dios y de expresar a Dios. Por lo tanto, cuando Dios bendijo al hombre creado, lo bendijo con la multiplicación, Él tenía en mira su edificación. Recuerden que estamos en el libro de Ezequiel. Y el punto principal, la meta, la consumación del libro de Ezequiel y de toda la Biblia es el edificio de Dios. Su expresión corporativa en el hombre. Así que desde el comienzo de la Biblia, Dios ya tenía esto en miras cuando bendijo a Adán. El segundo caso que tenemos en Adán, el segundo caso de bendición, es en el caso de Abraham, en el capítulo 12. La bendición que Dios prometió a Abraham en Génesis 12:3 consiste en las bendiciones propias de la creación y la redención, que incluyen todo cuanto Dios desea dar al hombre. Esto es, Dios mismo y todo cuanto Él posee en esta era y en la era venidera. Este punto introduce un punto, nos trae un punto nuevo que vamos a desarrollar más adelante. Fíjense, hay diferentes categorías en cuanto a la bendición de Dios. Aquí vemos dos categorías. Primero, la bendición que Dios prometió a Abraham, que las cuales consisten en bendiciones propias de la creación y bendiciones propias de la redención. Aquí encontramos dos categorías en las que podemos clasificar las bendiciones de Dios. Algunas personas disfrutan de las bendiciones propias de la creación, pero no disfrutan de las bendiciones propias de la redención. Y Abraham disfrutó de ambas, pero hay otra categoría de la cual Abraham no disfrutó. Vamos a ver eso más adelante. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Ahora tenemos que tener algo un poquito más claro. ¿Qué significa que Dios bendiga a todas las familias de la tierra? Esto significa que Dios mismo llegará a estar disponible para todos ellos. Dios pasará por un proceso, alcanzará una consumación y será impartido
para estar disponible a toda familia en la tierra, para que toda familia en la tierra pueda recibirlo y disfrutar de él. Esa es la bendición que vendría a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Al predicarle el Evangelio a Abraham, Dios prometió darse él mismo como bendición a los llamados. ¿Cómo podemos decir esto? Afirmamos esto con base en Gálatas capítulo 3. Es un tema que vamos a desarrollar más en detalle más adelante, pero déjenme darles el punto principal. En Gálatas 3, Pablo vuelve a referirse a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en el versículo 14 dice, déjenme leerles versículos 8 y 14. Dice, y la Escritura, dice el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Qué tremendo que la Escritura predicó el Evangelio, anunció el Evangelio. Y en esto consiste esta predicación del Evangelio. En ti serán benditas todas las naciones. Ese fue el Evangelio que le fue predicado a Abraham. Y luego 3:14 dice, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14 es un versículo muy importante que nos permite entender este tema de la bendición, porque conecta dos cosas. Ahí encontramos el vínculo entre la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. Conforme a Gálatas 3:14, lo que verdaderamente Dios le estaba prometiendo a Abraham era el Espíritu. Por eso es que podemos decir que esto era el Evangelio. Sí es verdad que Dios le prometió una tierra física, pero ¿es eso el Evangelio? El Evangelio consiste en que te voy a dar el condado de Orange, toda esta región, una tierra física. No, eso sería algo material. La Biblia dice que esta promesa que le fue hecha a Abraham, que le fue predicada a él, es el Evangelio. Porque en realidad lo que se le estaba prometiendo era la realidad de esa buena tierra, la cual es el Espíritu. Así que podemos ver cuál es la bendición que Abraham iba a recibir. Yo creo que tal vez antes de este mensaje hubiéramos dicho, la bendición que él iba a recibir era la buena tierra y recibir un heredero, esto es Isaac, y él iba a recibir la buena tierra y un heredero. Eso es apenas el tipo, porque Isaac es el tipo de Cristo y la realidad de Cristo es el Espíritu, el cual es también la realidad de la buena tierra. Número 2. Según Génesis 22:18, esta bendición alcanzaría a todas las naciones mediante la descendencia de Abraham, la cual es Cristo. Por lo tanto, esta bendición llega a todas las naciones, no por medio de Abraham directamente, sino por medio de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham. Físicamente, la descendencia de Abraham fue Isaac, pero conforme a Gálatas 3, la realidad de la verdadera descendencia de Abraham es Cristo. En esta descendencia todas las naciones serán bendecidas. Escuchen, este es el pensamiento básico, fundamental de este mensaje. La bendición es una persona, no es un objeto, no es una cosa. Cuando esta persona viene a nosotros, la bendición viene. Es como la palabra dada en el primer capítulo de Juan sobre la gracia. La gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo, tenemos la gracia. Porque la gracia es una persona. Y la bendición viene por medio de Cristo como aquel que es la descendencia de Abraham. Es esta persona quien es la bendición. A minúscula dice, a la postre, la bendición de Abraham tuvo como fruto a Cristo, la única descendencia.
en quien todas las naciones de la tierra son bendecidas. Todos los creyentes en Cristo, como miembros del Cristo corporativo, están incluidos en esta descendencia como herederos de la bendición prometida por Dios. Escuchen esto. Eso es lo que dice Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así pues, no solamente la bendición viene por medio de Cristo, como aquel que es la descendencia única de Abraham, la bendición también viene a través del cuerpo de Cristo, el cual es los muchos hijos de Abraham. Así que nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, al igual que Cristo, como el verdadero Isaac, nosotros también heredamos la bendición y llegamos a ser la bendición. Oh, esto es verdaderamente cierto. Allí donde van los santos en toda la tierra, allí donde ellos van, allí va la bendición con ellos. Cuando los santos llegan a una ciudad, esa ciudad es bendecida. Cuando los santos llegan a un vecindario, tal vez era un vecindario terrible, en cuanto llegan los santos allí, es un buen vecindario, es un vecindario bendecido. ¿No es verdad? A todo lugar al que los santos van, a todo lugar al que los hijos de Abraham van, allí va la bendición. Y el lugar, además de las personas, el lugar llega a convertirse en bendición. Número Romanos 3. Necesitamos valorar la bendición de Dios. Oh, me gusta este punto. Yo creo que el aprecio que sentimos por la bendición tal vez no sea lo suficientemente elevado. Yo hablo a nombre propio. Si no hubiera recibido esta palabra, tal vez no tuviera la bendición en la debida estima. Hasta que entramos a entender el verdadero significado de la bendición. Aquí se nos dice que necesitamos valorar la bendición de Dios. Tenemos que valorar la bendición de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 vemos que habían 3 tribus y había otras 6 tribus en otro monte que querían que iban a ser maldecidos. Por un lado, tenemos la bendición de escuchar la palabra de Jehová y de recibirla, y luego en el otro lugar tenían ellos que recibir maldición. Aquí está en figura, está a manera de tipos en Deuteronomio 28, versículos 2 al 8. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, lo parido por tus ganados y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Amén. Hay muchas más bendiciones. Les digo nuevamente, esto tipifica la bendición. Todos y cada uno de estos aspectos, estos tipos, son muy significativos. Tenemos que ir al estudio de vida de Deuteronomio para profundizar en esto. La letra A nos dice que la vida normal de un cristiano es una vida de bendición. ¿Habían pensado en esto? Esta es la condición normal en la que debe estar la vida de un cristiano. Cuando la vida de un cristiano es normal, es una vida de bendición. Y la obra normal de un cristiano es una obra de bendición. Maravilloso. La vida normal de un cristiano la vemos en el capítulo 5 de Mateo. Allí tenemos las bienaventuranzas, lo que se conoce como las bienaventuranzas. Allí tenemos 9 bendiciones. Mateo 5, 3 al 11. Esto simplemente es una descripción de la vida normal de un cristiano, que es una vida de bendición. Y luego los otros versículos citados nos hablan de la obra normal de un cristiano que se encuentra bajo la bendición de Dios. La letra B dice, debe llegar el día
en que nos demos cuenta de que en nuestra obra, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia, todo depende de la bendición de Dios. Al servir al Señor, debemos creer en la bendición de Dios y valorarla. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, Él experimentó este aspecto, este punto de la bendición de Dios el Padre. Conocemos la historia que no había suficiente alimentos para alimentar a 5,000 personas, solamente un poco de pescado y un poco de pan, pero Él lo bendijo, dio gracias al Padre y eso se multiplicó y alimentó a toda esa multitud. ¿Qué significa que nuestra obra cristiana esté bajo la bendición de Dios? Esto significa que los resultados no son proporcionales a nuestros esfuerzos, ni proporcionales a los dones, ni proporcionales a la medida que tenemos. Los resultados no son proporcionales, no son conmensurables al don ni a la labor que se hizo. Esto es lo que sucede cuando la obra cristiana está bajo la bendición de Dios. Eso es lo normal. Lo que no es normal es si los resultados son proporcionales a lo que nosotros podemos hacer. ¿Es esto lo que tú puedes hacer? Yo no puedo hacer tanto. Si no hay multiplicación, si los resultados no van más allá de lo que podemos hacer, entonces no hay bendición. Pero el estar bajo esta bendición es algo normal. Debemos aprender a vivir y poner en práctica la vida de iglesia de tal manera que no obstaculice la bendición de Dios. Deberíamos depender de la bendición de Dios y eliminar las barreras que nos impidan recibirla. Hay barreras y hay requisitos que hay que cumplir. La bendición no es algo incondicional, es algo condicional. Usted puede tener o puede no tenerla. La letra D dice, necesitamos valorar las bendiciones neotestamentarias y enfocarnos en ellas. Oh, me encanta este punto. Oh, valoremos las bendiciones neotestamentarias y enfoquémonos en ellas, las cuales son la regeneración, la vida divina, la naturaleza divina, el espíritu que mora en nosotros, la transformación, el ser un solo espíritu con el Señor, el ser semejantes a Dios y entrar en su gloria. Oh, estas son las cosas que debemos valorar, no cosas materiales, no cosas externas. Esas cosas no debiéramos considerarlas como la bendición. Por lo menos no son las bendiciones presentadas en el Nuevo Testamento. Las verdaderas bendiciones en el Nuevo Testamento son asuntos espirituales, cosas celestiales, cosas que encontramos en Cristo. Las bendiciones de Dios pertenecen por lo menos a estas tres categorías. Las bendiciones propias de la creación de Dios. Todos los seres humanos pueden disfrutar de esa clase de bendición. Las bendiciones propias de la redención de Dios. Pero aquí tenemos la bendición de la regeneración de Dios. Oh, es la mayor bendición de todas. Que Dios mismo imparta su vida en tu ser. Oh, esa es una bendición. Oh, mucho mejor que la bendición propia de la creación de Dios. Incluso los incrédulos sienten aprecio por la bendición propia de la creación de Dios. Es algo majestuoso, algo asombroso, algo que nos inspira. Todos podemos sentir aprecio por ello. Pero nuestro aprecio tiene que ser por algo más elevado. Debemos valorar las bendiciones del Nuevo Testamento. Una vez, el hermano Lee estaba teniendo comunión acerca de la reunión de la mesa del Señor y estaba dándonos un pequeño entrenamiento acerca de cómo celebrar la reunión de la mesa del Señor. Y él nos dijo que alguien en ese himno había pedido un himno. Y era un himno que yo apreciaba mucho, yo valoraba mucho de joven. Era el número 600 en el himnario en inglés, que viene a ser
El número 600 en inglés. El himno 600 en inglés, que viene a ser el número 283. El himno dice: si fuera mío el orbe hoy y las estrellas mil, yo sin tu gracia y tu ser sería un infeliz. Aquí no se encuentra, no se menciona la redención de Dios, no se menciona el Espíritu y su obra de regeneración, no se menciona la salvación de Dios. Aquí este himno está disfrutando el nivel más básico, más elemental de la bendición de Dios. El hermano Lee incluso dijo: un judío podría cantar este himno porque aquí no se habla de Cristo, no se habla de la redención efectuada por Cristo, de su regeneración, de su salvación. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nosotros apreciamos? Lo que nosotros apreciamos se manifiesta en nuestras alabanzas, en la reunión de la mesa del Señor, en nuestras oraciones. Al final de este bosquejo hay una sección que habla de la reunión de la mesa del Señor. En cierto sentido, esto es una exhibición en un sentido positivo. Esto es una exhibición, esto pone de manifiesto nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Pero en un sentido negativo, muchas veces esta reunión viene a ponernos en evidencia, pone en evidencia la carencia que tenemos de nuestro disfrute de Cristo. Yo soy culpable. Yo solía pedir ese himno 600, pero después de lo que dijo el hermano Lee, ya no lo volví a pedir. Me gustaba pedirlo en la reunión de la mesa. Eso muestra cuán superficial era mi aprecio por la bendición de Dios. Yo creo que algunos lo pedían. Dice: al igual que Pablo, nosotros podemos experimentar la plenitud de la bendición de Cristo. Número romano 4, en Génesis 1:28, Dios bendijo al hombre para que fuera fructífero, se multiplicara, llenara la tierra y la sojuzgara. Hemos hablado de esto un poco. Antes que Dios tuviera un hombre que le expresara y representara, no había manera en que Dios pudiera derramar su plena bendición. No había un vaso que pudiera recibir la bendición de Dios. Después que Dios creó al hombre, Él pudo ver en la tierra un ser viviente que llevaba su imagen y tenía su dominio. Así que inmediatamente Dios otorgó su plena bendición sobre el hombre. Los ángeles no reunían los requisitos para recibir esta bendición. Los requisitos necesarios para recibir la bendición de Dios son la imagen y el dominio. Debido a que el sacerdocio tiene por finalidad llevar la imagen de Dios y el reinado tiene por finalidad de ejercer el dominio de Dios, la bendición de Dios está con el sacerdocio y el reinado. Podemos ver esto en el caso de Melquisedec, porque Melquisedec era esta clase de persona. Si uno estaba en la presencia de Melquisedec, uno recibía bendición. Cuando uno estaba alrededor, cerca de él, uno recibía bendición. Lo mismo pasó con Jacob cuando alcanzó cierta madurez de vida. Él se convirtió en alguien que bendecía. Número Romanos 5 es muy importante y espero que podamos prestar mucha atención a este punto. En números, tal vez usted diga: ¿qué estamos haciendo en números? Recuerden, este es un estudio de cristalización. Estamos considerando el cristal de la bendición y las partes clave de toda la Biblia. Y el capítulo 6 de Números es muy importante. En Números 6, 23 al 27, la Trinidad Divina se revela en la bendición triple que Jehová da a su pueblo.
Número 6, 23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos, diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo mismo los bendiga. En este pasaje encontramos 3 pares de bendiciones. Vamos a seguir leyendo. La bendición descrita en Números 6, 23 al 27, como la enunciada en 2 de Corintios 13, 14, es la bendición eterna del Dios triuno. Esta bendición no parece pertenecer al Antiguo Testamento, no es una bendición antiguo testamentaria, ni siquiera es una bendición neotestamentaria, es una bendición eterna, es la bendición eterna del Dios triuno. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Realmente corresponde a 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cuál es la verdadera bendición? Ahora sabemos que la verdadera bendición es el propio Dios triuno, el Dios triuno procesado y consumado, impartiéndose Él mismo a nuestro ser. En eso consiste la bendición. Así que cuando uno ora, Señor, bendice la reunión, eso es lo que queremos decir. Oh, que en esta reunión el Dios triuno pueda ser impartido. Eso ciertamente sería una bendición, ¿verdad? Los puntos suplementarios aquí son los puntos más importantes en los que tenemos que recibir de este mensaje. Si se olvidan algo, por favor, no se olviden los puntos 1 y 2 aquí. Esta bendición eterna consiste en que el propio Dios triuno se imparte a nuestro ser en su Trinidad divina para que le disfrutemos. En todo el universo, la bendición única es el Dios triuno. Y dicha bendición viene a nosotros mediante la impartición del ser divino en su Trinidad divina, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver en un momento, con base en el capítulo 1 de Efesios, que está citado aquí, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Vamos a leer primero la letra B. Dice, en Números 6, 24 al 26, tenemos la bendición del Dios triuno. Y el contexto del capítulo 6 de Números es que la bendición vino inmediatamente después del voto nazareo. Sigue en realidad después de 3 cosas. Déjenme leerles una nota en Números 6, 23, nota 1. La bendición descrita en los versículos 23 al 27 viene después que hemos tomado medidas con respecto a la contaminación. Capítulo 5, después que nuestra castidad ha sido puesta a prueba, también en el capítulo 5, y después que hemos hecho el voto nazareo en el capítulo 6. Esta bendición, como la enunciada en 2 de Corintios 13, 14, no es una bendición externa y material, más bien es la bendición eterna del Dios triuno, la cual consiste en que el propio Dios triuno se imparte a nuestro ser en su Trinidad divina para que le disfrutemos. En todo el universo la bendición única es el Dios triuno y dicha bendición viene a nosotros mediante la impartición del ser divino en su Trinidad divina en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios 1 nos relata de qué manera el Dios triuno en su Trinidad divina bendice a su pueblo, escogido, redimido y transformado, lo cual tiene como resultado la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La consumación de todo el relato bíblico es la Nueva Jerusalén, la cual es Dios mismo
Triuno en su Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, mezclado con su pueblo escogido, redimido, transformado y glorificado para hacer su bendición eterna. Tal bendición es el cumplimiento máximo de la bendición de Dios dada a Israel en Números capítulo 6. ¿En qué consiste esta bendición eterna para el pueblo de Dios? ¿Será que es el cielo? ¿Será que es una mansión celestial? No, la bendición eterna es el propio Dios triuno, mezclado con su pueblo escogido, redimido, transformado y glorificado para hacer su bendición eterna. Esa será nuestra bendición eterna, esta será nuestro disfrute eterno. Ahora los puntos suplementarios. Jehová te bendiga y te guarde, puede ser atribuido al Padre. Este primer par se refiere a la persona del Padre. Es el Padre quien nos bendice de todos los modos posibles y en todo aspecto, y es el Padre quien nos guarda todos los modos posibles y en todos los aspectos posibles en su poder. Tenemos que orar por la bendición de ser guardados en el Dios triuno. En Juan capítulo 17 el Señor oró pidiendo esto. Oró pidiendo de que seamos guardados en el Dios triuno y bajo la impartición del Dios triuno. Esto es lo que queremos decir cuando decimos, oh Señor, bendice a la persona tal y tal. Quiere decir, Señor, guárdalo, manténlo en el Dios triuno. Guárdalo disfrutando de la impartición del Dios triuno. Espero que eso sea lo que signifiquemos. Espero que no estemos pensando, dale al hermano un mejor trabajo o un mejor carro. No, nuestra bendición tiene que ser, Señor, guárdalo en el disfrute del Dios triuno. Número 2 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia, puede ser atribuido al Hijo. La palabra rostro aquí denota la presencia del Hijo. Cristo, el Hijo, es la presencia visible del Dios invisible. Dios y la presencia de Dios son invisibles, pero por medio de su encarnación, Él llegó a ser para nosotros el sol resplandeciente. Él llegó a ser el sol resplandeciente. Este sol resplandeciente es la presencia invisible de Dios hecha visible para nosotros. También se refiere a esto en Hebreos 1:3, que nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esta palabra es usada una sola vez, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia. La palabra resplandor aquí es muy clara. Creo que la palabra resplandor no es una palabra común en nuestra conversación, pero Hebreos 1:3 nos dice que Él es el resplandor de su gloria. La versión amplificada, la versión West, dice es la irradiación como los rayos del sol que nos alcanzan, la irradiación del ser divino. Número 3 dice, Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Puede ser atribuido al Espíritu Santo. Aquí tenemos la palabra semblante. La palabra semblante en el hebreo y la palabra rostro son la misma, pero hay una diferencia de connotación en esta sección. Allí hay una nota que nos explica esto, que el rostro denota la presencia de la persona, mientras que el semblante denota la expresión de dicha persona. Jesús el Hijo vino como el rostro de Dios y el Espíritu Santo viene a nosotros como el semblante de Dios. Cuando el Dios triuno es impartido a nuestro ser, tenemos el rostro del Dios triuno y también su semblante. Finalmente, somos guardados en el Dios triuno. El Dios triuno llega a ser gracia para nosotros y tenemos paz. Aquí la versión amplificada añade la palabra su semblante que nos aprueba o su semblante que muestra aprobación.
Romanos 6, encontramos otro aspecto de la bendición. Lo encontramos en el Salmo 133. El Salmo 133 nos habla de la unidad. Cuando hablamos de la condición o la cualidad requerida o los requisitos para recibir la bendición de Dios, este es el punto más importante. O mejor lo digo de otra manera, el principal obstáculo para recibir la bendición de Dios es la carencia de la unidad y de la unanimidad. Aquí es presentado de manera positiva, vamos a presentarlo de manera positiva. El Salmo 133 revela que la bendición de vida está intrínsecamente relacionada con la unidad del pueblo de Dios. Debemos poner en práctica la unidad a fin de traer la bendición de Dios. En el Salmo 133 vemos dos aspectos de la unidad. El primer aspecto es una persona, la persona de Aarón, el sumo sacerdote. Y el otro aspecto es el lugar, que aquí es Sión. Habían pensado al respecto. La iglesia es tanto una persona como el lugar. Y nos muestra la unidad en relación con la persona de Aarón. Es buena y es como el ungüento que se derrama sobre la cabeza de Aarón. Y la unidad mencionada en relación al lugar es algo placentero, como el rocío que desciende sobre los montes de Sión. Esto es como en Ezequiel 34:26, donde también se nos habla de que la persona y el lugar se convierten en la bendición. Tanto el aceite, el ungüento, como el rocío denotan la bendición de Dios. El ungüento, el aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón, representa el espíritu compuesto. Tenemos aquí la bendición de vida que desciende sobre la unidad. No es otra cosa que la impartición del Dios triuno. La vida mencionada en Salmo 133:3, donde dice que allí envía Dios bendición. La vida mencionada en Salmo 133:3, donde se nos dice, porque allí ordenó Jehová la bendición, la vida para siempre. Esta vida mencionada en Salmo 133:3 es la vida eterna de Dios, que es ordenada por Dios como bendición sobre quienes habitan juntos en unidad en la vida de iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar en la iglesia para experimentar esta bendición. No podemos experimentarla en ningún otro lugar. El rocío no descendió sobre la casa de un creyente individual en Israel. No, el rocío descendió sobre los montes de Sión. El Salmo 132 tipifica la vida de iglesia y el Salmo 133 tipifica el vivir de la iglesia. Esto es, el vivir más elevado en el cual los hermanos habitan juntos en unidad. Tal vivir hace que Dios venga a bendecirnos con el Espíritu que unge, con la gracia que riega y con la vida eterna. Si hemos de estar bajo la bendición de vida ordenada por el Señor, debemos estar en el terreno de la unidad. Hay mucho que decir con respecto a estos puntos, pero tenemos que avanzar. La unanimidad es la llave maestra que nos da acceso a toda bendición contenida en el Nuevo Testamento. Esta es una afirmación tremenda y es una cita exacta del misterio. No se olviden de este punto, la letra C. Déjenme leerlos nuevamente. La unanimidad es la llave maestra que nos da acceso a toda bendición contenida en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si todos lo leemos? La unanimidad es la llave maestra que nos da acceso a toda bendición contenida en el Nuevo Testamento. Verdaderamente es así. Esto es lo que trae la bendición. La figura está en el Salmo 133, pero la realidad la podemos ver en todo el libro de Hechos. La frase unánimes es usada principalmente en el libro de Hechos. En Romanos solo se menciona en Romanos 15:6, pero la unanimidad, la palabra unanimidad se usa en todo
el libro de Hechos. Y ahí vemos que esto trae el derramamiento del Espíritu, el derramamiento de la bendición. Y el factor crucial para ello fue la unanimidad. Ahora podemos abordar el número Romanos 7, Efesios 1:3. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Creo que estamos familiarizados con este versículo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí en el capítulo 1 de Efesios, las bendiciones son descritas con tres frases, tres adjetivos. Son espirituales, son celestiales y son bendiciones en Cristo. Así pues, las bendiciones en el Nuevo Testamento no se trata de bendiciones materiales, bendiciones físicas, son celestiales y espirituales. ¿Y en qué consisten estas bendiciones? Son descritas en los versículos que siguen Efesios 1:3. Si uno lee Efesios 1 del 3 al 14, uno descubrirá las bendiciones consisten en la impartición del Dios triuno, en la elección y predestinación del Padre, en la redención del Hijo y en el sellar del Espíritu y en el darse en arras del Espíritu. Estos aspectos describen las bendiciones espirituales y celestiales que tenemos en Cristo. Es la impartición del Dios triuno. El Padre es la fuente de la bendición divina, el Espíritu es la naturaleza y la esencia de la bendición divina, y el Hijo es la esfera, el elemento y el medio por el cual recibimos la bendición divina. La naturaleza y la esencia de la bendición divina corresponden al Espíritu, pero el elemento de esta bendición es Cristo mismo. Que Cristo sea el elemento de la bendición de Dios significa que Cristo mismo es la bendición divina. Así que, ¿en qué consiste esta bendición? Es Dios el Padre corporificado en Cristo y hecho real a nosotros como el Espíritu. El elemento de esta bendición es Cristo mismo. La naturaleza y la esencia de esta bendición son el Espíritu. Cristo mismo, el Hijo mismo, es la bendición. Y el Espíritu es la naturaleza y la esencia de la bendición. Y el Padre es la fuente que nos da esta bendición. ¿Están ustedes recibiendo el punto central de este mensaje? Yo creo que empieza a penetrar en nuestro ser. La bendición es una persona maravillosa, el Dios triuno, el cual se imparte a sí mismo a nuestro ser. En esto consiste la bendición. Ahora tenemos que regresar a Gálatas 3:14. Vamos a considerar esto en mayor detalle. Gálatas 3:14 indica que el Espíritu es la bendición que Dios prometió a Abraham para todas las naciones, la cual fue recibida por los creyentes por medio de la fe en Cristo. Todos sabemos que en la Biblia hay muchas descripciones del Espíritu, se usan muchas figuras para describir el Espíritu, comenzando con el título del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Hay muchas palabras acerca del Espíritu, pero la forma consumada del Espíritu, cuando se habla de él, se habla como el Espíritu. La frase el Espíritu denota el Espíritu consumado. Esto denota al propio Dios triuno procesado y consumado. Cuando hablamos de el Espíritu, cuando decimos que el Espíritu es la bendición, tenemos que entenderlo de esta manera, de que la bendición prometida a Abraham era este Espíritu, es decir, el Espíritu del Dios triuno procesado y consumado. La bendición prometida por Dios a Abraham en Génesis 12:3 para todas las naciones de la tierra se cumplió. La bendición vino en Cristo a las naciones por medio de la redención que Él realizó mediante la cruz. Esto es un punto muy precioso.
antes de Gálatas 3:14, está el versículo 13 que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. A fin de que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Él no solamente sufrió la maldición, sino que fue hecho maldición para que nosotros podamos recibir al Espíritu consumado como la bendición única, o podemos llamarlo también la bendición total. Cuando tenemos al Espíritu, tenemos todas las bendiciones. Es el congregado total, la suma total, la bendición suprema, es la bendición total del Evangelio, es el Espíritu. La letra B mayúscula. En el Evangelio no solo hemos recibido la bendición de ser perdonados, lavados y limpiados. Aún más, hemos recibido la mayor bendición, la cual es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, como Espíritu procesado, todo inclusivo y vivificante que mora en nosotros de una manera muy subjetiva para nuestro disfrute. Amén, aleluya. En el libro de Gálatas podemos resumirlo de esta manera: por la caída, el hombre cayó bajo maldición, pero Dios le prometió a Abraham que en su descendencia las naciones serían bendecidas. Cristo, como la descendencia de Abraham, nos ha redimido de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham pueda llegar a nosotros, pueda alcanzarnos. En su muerte, Él nos redimió, y en su resurrección, como el Espíritu, Él, como la descendencia transfigurada de Abraham, es el Espíritu vivificante, el cual es para nosotros la bendición. ¿Y cómo podemos experimentar y disfrutar esta bendición presentada en el libro de Gálatas? Es por medio de que Cristo sea revelado a nosotros, por medio de que recibamos a Cristo mediante el oír de fe, por medio de nacer del Espíritu y por medio de recibir el Espíritu del Hijo, el cual nos ha sido dado en nuestros corazones, por medio del bautismo del Espíritu, por medio de identificarnos con su muerte, de modo que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que Cristo viva, por medio de andar y vivir por el Espíritu, por medio de que Cristo sea formado en nosotros, por medio de sembrar para el Espíritu y por medio de disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo en nuestro espíritu. Amén. Es así como recibimos la bendición presentada en el libro de Gálatas. Número Romanos 9. La Biblia utiliza la palabra copa para indicar bendición. Oh, qué punto tan dulce y disfrutable. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Amén. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Bajo el pastoreo de Cristo, nuestra copa rebosa, mientras disfrutamos al Padre como la fuente de bendición. En Primera de Corintios 10:16a, Pablo habla de la copa de bendición. Esta copa es el nuevo pacto, que comprende todas las ricas bendiciones del Nuevo Testamento, incluyendo a Dios mismo. Oh, en esta porción tenemos a Dios mismo. En este nuevo pacto, Dios nos da perdón, vida, salvación y todas las bendiciones espirituales, celestiales y divinas. Cuando este nuevo pacto nos es dado, es una copa, una porción para nosotros. El Señor derramó su sangre, Dios estableció el pacto y nosotros disfrutamos la copa, en la cual Dios y todo lo suyo son nuestra porción. Amén. En la mesa del Señor, cuando bebemos la copa, recibimos la bendición de Dios, la bendición que es Dios mismo.
Yo creo que ahora todos tenemos bien en claro en qué consiste la única y verdadera bendición en el universo. Espero que después de haber leído este bosquejo ya no volvamos a tener un concepto pobre de lo que es la bendición, y que en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas y al hablar tengamos la comprensión plena del significado intrínseco de la bendición según la Biblia, el cual es que la bendición es una persona maravillosa, el Dios triuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu, que viene a nosotros, se entrega a nosotros, se imparte Él mismo a nuestro ser. Eso es la bendición.